Eh, Hay dos enfoques. Una realidad es la de este momento de la semana, donde luego de una muy, muy leve lluvia de hace 3 días, el fuego se aplacó muchísimo y no tiene la actividad que tenía el domingo o el lunes de la semana pasada. Entonces, la sensación es otra, hay humo, el fuego está lejos de estar controlado, pero no es la misma situación que a principios de semana pasada, donde las columnas de humo tapaban todo Esquel y se veían a kilómetros de distancia. Eh, Eso es la situación o la sensación de este momento. Hay muchísima gente trabajando, gente de acá de la zona y gente que ha venido de otras partes del país a colaborar. Pero bueno, tenemos un pronóstico de clima que siempre es muy, muy seco acá. La humedad relativa en pleno verano nunca es superior al 30-35%, entonces eso hace que con un poco de calor todo sea factible de que haga prosperar un incendio. Eh, Así que bueno, estamos alertas, como sociedad, digo, estamos alertas y expectantes de qué es lo que pasa con ese incendio. Y, y por otra parte, la sensación es de que todos los años nos pasa lo mismo. Por alguna razón que yo en particular no puedo explicar, ni tengo ni siquiera una teoría o una hipótesis, hay alguien que prende fuego de manera intencional para que se queme. Y nos pasa acá en un área muy chica, alrededor del Parque Nacional Los Alerces, alrededor puntualmente del lago Futalaugen. Prácticamente todos los años tenemos algún incendio de esta magnitud, un poco más, un poco menos. Entonces, también como sociedad de acá del noroeste de la provincia del Chubut, tenemos esa sensación de que hay uno o algunos de entre nuestra sociedad que todos los veranos esperan el momento de que esté más seco y más caluroso y prenden fuego. Y la verdad que genera mucha indignación y genera mucha tristeza también, porque se pierde el capital de trabajo de muchos productores que viven de la ganadería. En muchos casos son productores muy pequeños, y en otros casos son productores medianos, y el recurso del que viven es las vacas que pastorean el pastizal natural de esos campos. Bueno, se quema todo eso, y además se quema de lo más preciado que tenemos los patagónicos, que es el paisaje, es el ambiente natural, es el bosque que tarda más de un siglo en recuperarse. Entonces, tenemos también esa sensación como sociedad en esta región, y la verdad que nos entristece y nos indigna mucho cada vez que hay un incendio, y es cosa que ocurre prácticamente todos los veranos. Leonardo Jones es presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut y yo quiero consultarle por cuál es la realidad productiva del ganadero promedio hoy en la provincia de Chubut y más allá del impacto en particular que tiene hoy el tema de los incendios, ¿cuál es el que tendrá después? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Justo en el día de ayer un señor que hace paseos, probablemente usted conozca muchos que lo hacen, hace paseos y cruces que no son tales, semicruce de los Andes con caballos, me mandó un mensaje prácticamente llorando. Tengo ese mensaje diciéndome, tengo que mover los caballos todo el tiempo para darles de comer y perdí mi principal sustento. Hace 20 años que la vengo sobrellevando, llevando gente a cruzar de un lado al otro, ya no puedo más, todos los años pasa lo mismo, y una ley nacional de fuego, ¿quién se acuerda de nosotros? Es un mensaje muy duro, por eso no quise ponerlo hoy aquí, porque intentamos que todo sea para adelante. Cuénteme cuál es la realidad del productor ganadero hoy y lo que viene después del incendio. Bueno, es necesario dimensionar también eh, qué significa un incendio en términos de cantidad de hectáreas y de productores afectados.
puesto en la dimensión de toda la provincia. Este incendio lleva alrededor de 7.000 hectáreas quemadas y ha afectado a un número de productores que yo no lo tengo, pero eh, haciendo la salvedad esta que no lo sé, puedo decir que rondará en una veintena de productores afectados, algo más o algo menos, en un universo de una provincia que es vastísima y tiene alrededor de 3.500 productores. Entonces, el análisis hay que hacerlo en dos planos que son absolutamente distintos. Y además hay que decir que la ganadería bovina, la cría de vacas, que es la que hacemos, yo también estoy en esta parte yo vivo en Trevelin, que estoy pegado al Parque Nacional Los Alerces, y en esta región de la provincia, que es una franja a lo largo de arriba hacia abajo, pegado a la cordillera, entre la cordillera y la Ruta 40, es donde se desarrolla la ganadería bovina. En el resto, hacia el este, el resto de la provincia, en líneas generales, la ganadería bovina no puede prosperar porque son ambientes que tienen precipitaciones de en menos de 300 milímetros por año y muchas zonas tienen alrededor de 100, 150 milímetros por año. Entonces, la enorme mayoría de los 3.500, 3.600 productores de la provincia no son productores de vacas, como nosotros acá, o como el caso de la mayoría de los afectados por este incendio, sino que son productores de ovejas, que tienen una realidad absolutamente compleja, desde hace varios años ya, probablemente 2 décadas. Entonces, dicho esto, hay que separar el análisis en dos planos distintos. Puntualmente a la gente que se le quema el campo, y yo viví en carne propia esto en el año 2015, después de que se quema el campo en la Patagonia, en el ambiente del bosque andino patagónico, por varios años no queda nada. Viene el rebrote de los estratos más bajos del bosque, rebrotan por yema, pero no ocurre lo que ocurre en otras regiones del país, donde el fuego incluso a veces, hasta hace algunos años, se usaba como herramienta para quemar parte del monte y que después venga mucho pasto de manera inmediata con las primeras lluvias. Eso acá en la Patagonia no existe. Y me parece importante comentarlo porque jamás es una motivación para nadie quemar el bosque para poder meter más vaca porque va a haber más pasto después. Eso en nuestra región, en nuestro tipo de ambientes, no ocurre. Se quema el bosque y queda la nada misma durante muchos años y no hay recurso forrajero posible de ser usado durante varios años. Entonces, aquel que se le quema el campo se enfrenta a muchos años de tener que hacer otra cosa, ir a llevar su hacienda a otras regiones, a otros campos, cosa que tampoco es fácil. Entonces es muy, muy triste. Y el caso puntual de la persona que vos nombrabas recién, que hace cabalgatas, y las cabalgatas las hace como la mayoría de la gente que hace cabalgatas en esta zona, para ir a disfrutar del bosque que está vivo. Cuando tenés el bosque quemado, en primer lugar no tenés el lugar donde pastan tus caballos y en segundo lugar no tenés mucho que ir a mostrar a alguien que quiere venir a ver un bosque. Entonces, también es una situación muy, muy triste para aquellos que no solamente viven de las vacas en este ambiente, sino que viven del turismo, del agroturismo o de cualquier cosa que esté relacionada al disfrute del paisaje. Vos lo citaste. Buen día, Leonardo, soy Antonella. Buen día. ¿Qué tal? Citaste esto, ¿no? Todos los que vamos y desde acá, por ejemplo, desde el área metropolitana de Buenos Aires, aspiramos a decir, voy a conocer la Patagonia, vamos a los bosques nativos, que son un patrimonio natural del mundo, no solo nuestro. Y lo cierto es que la sociedad también ha viralizado
esta queja, este dolor, esta angustia que nosotros desde Chacra Televisión empatizamos de, bueno, no vengan más, ¿no? Y a nosotros nos interesa mucho tu palabra porque ya la justicia va arribando, que sí, sin dudas es intencional, quizás, no sé, hazaña podemos decir que termina siendo una voracidad tan grande como también le estuvo pasando y está ocurriendo en Chile, que tiene algunas similitudes respecto al suelo. Pero estas condiciones agronómicas de la Patagonia hacen que, como bien estás diciendo, el fuego termina siendo destructivo, no tiene una rotación inmediata en algún punto y las características en sí que prende el incendio con mucha velocidad, se vuelve irrefrenable. Sí, nuestro clima durante todo el año es muy seco. Como decía al principio, la humedad relativa en la Patagonia es muy, muy baja durante todo el año y mucho más en el verano. Venimos teniendo todo enero de mucho calor acá, con muchos días por encima de los 30 grados. eh, y con algo de viento también, entonces todo eso no alcanzaría para que un bosque se queme, todas las condiciones climáticas. Ujú. Lo que sucede es que hay alguien, como dije hace un rato, que por alguna motivación que es imposible de, de- de pensar o de tratar de entender, prende fuego. Yo me hago cargo de esto que digo. No sé, de los últimos 50 incendios que hemos tenido en la Patagonia, por negligencia o por rayos, no creo que hayan habido más de 5 o 10. El resto son todos intencionales de alguien que prende justamente para que pase esto que está pasando. Evidentemente es muy complejo para la justicia, o ha sido muy complejo para la justicia, poder determinar autorías de esto, pero es absolutamente necesario que la justicia haga algo distinto de ahora en adelante para que esto no suceda. No hace falta una organización criminal para hacer esto, es una sola persona que va y prende fuego una vela y la vela queda prendida un montón de horas dentro del bosque hasta que se prende el incendio. No, es incomprensible. Eh, Sí. Estamos conversando con Leonardo Jones, presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut. Yo lo voy a despedir agradeciéndole enormemente, tras lo cual voy a leer una serie de mensajes muy particulares que llegaron sobre la entrevista, pero quiero leerla, uno de esos mensajes antes de despedirlo. Se llama Alejandro Irastis, quien nos llamó al 11 41 61 46 77, 11 41 61 46 77. Y dice, conozco al gringuito, y se refiere a usted, conozco al gringuito desde hace muchos años. Él sabe lo que vivimos cuando fue lo del volcán, entiendo que se refiere al Puyehue, ¿no? En 2011, y los productores de ovinos nos quedamos en Pampa y la Vía. Ahora los ganaderos. Me encanta la valentía con la que enfrenta el tema. Un señor el gringuito. Como es un mensaje para usted, quería leérselo en particular, probablemente usted lo conoce y si no lo conoce es alguien que le quiere hacer llegar este mensaje. Muchas, muchas gracias por conversar con nosotros, Leonardo. bueno, muchas gracias por el mensaje y muchas gracias a ustedes por destinarnos estos minutos a esta realidad que está distante bueno, de Buenos Aires y ustedes se interesan por esto. Así que muchas gracias. Muchísimas